¿66 libros o 73? Hoy veremos la historia del canon bíblico y qué usaban Jesús y sus apóstoles en aquellos tiempos. Vamos a comenzar con una pregunta que se repite una y otra vez en el tiempo. ¿Por qué algunas Biblias tienen 66 libros y otras 73? Muchos piensan que unos agregaron libros y otros los quitaron. Pero la realidad es mucho más interesante y más profunda. No se trata de opiniones modernas, sino de qué escrituras existían, cuáles se usaban en tiempos de Jesús, y cómo la Iglesia reconoció oficialmente el canon. Para entender esto, hay que empezar antes de Cristo, mucho tiempo atrás. En el siglo III a.C., después de la expansión de Alejandro Magno, el griego se convirtió en el idioma común del mundo mediterráneo. Muchos judíos ya no hablaban hebreo, especialmente en lugares como Alejandría. Por eso, se realizó una traducción de las escrituras al griego, la Septuaginta, llamada así por la leyenda de que 70 o 72 sabios hebreos la realizaron. Esta traducción no fue menor. Incluía libros del Antiguo Testamento y otros textos que formaban parte de la vida religiosa judía en la diáspora. Entre ellos, Tobías, Judith, Sabiduría, Sirácides, Baruch I y II, Macabeos, además de parte de Daniel y Esther. Lo importante no es solo que existían, sino que eran leídos y utilizados. La Septuaginta era la Biblia más difundida en tiempos de Jesús. En el Evangelio de Lucas, capítulo 4, se describe un momento clave. Jesús entra a la sinagoga y lee el libro de Isaías. Cuando se compara ese texto con las versiones existentes, ocurre algo interesante. Coincide con la versión griega de la Septuaginta. No coincide exactamente con el texto hebreo masotérico posterior. Un ejemplo concreto. La frase «dar vista a los ciegos» que lee Jesús aparece solo en la Septuaginta, pero no en el texto hebreo tradicional. Esto tiene una implicación importante. Indica que esa traducción textual circulaba y era utilizada en su contexto. Ahora, pasemos a los apóstoles. El Nuevo Testamento contiene cientos de citas del Antiguo Testamento, y la mayoría de estas citas coinciden con la Septuaginta, no con el texto hebreo posterior. Esto se observa en la carta a los Hebreos, la carta a los Romanos, los Hechos de los Apóstoles. Esto indica algo muy claro. Para los primeros cristianos, esa traducción textual funcionaba como referencia autoritativa. No estaban definiendo una nueva Biblia desde cero, sino utilizando la que ya reconocían de manera cotidiana. Aquí es donde entra un punto fundamental. El Nuevo Testamento no apareció como una colección completa desde el inicio. Durante los primeros siglos, los cristianos leían los evangelios, las cartas apostólicas y las escrituras heredadas, la Septuaginta.
pero también textos que hoy no se encuentran en la Biblia. Por eso era necesario discernir oficialmente qué libros eran inspirados. Este proceso culminó en varios concilios. Roma, 382, bajo el Papa Dámaso I, Hipona, 393, y especialmente el Concilio de Cartago. En estos concilios se definió un canon que incluía 46 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, es decir, 73 libros. Este canon no fue una invención, sino la confirmación de lo que ya se usaba en la Iglesia. Además, figuras como San Agustín defendieron este canon, mientras que la traducción latina de San Jerónimo, la Vulgata, ayudó a difundirlo por siglos. Durante más de 1000 años, este canon fue el estándar del cristianismo. Pero en el siglo XVI ocurre la Reforma Protestante. Algunos reformadores decidieron seguir un canon más reducido del Antiguo Testamento, basado en tradiciones judías posteriores. Esto llevó a que ciertos libros dejaran de considerarse parte del canon en esas comunidades. Sin embargo, hay un punto clave. Esa reducción ocurrió más de 1500 años después de Cristo, mientras que el canon de 73 libros ya estaba establecido desde los primeros siglos. En respuesta, se celebró el Concilio de Trento en 1546, reafirmando oficialmente el canon tradicional. Entonces, cuando alguien te diga, tu Biblia tiene libros de más, puedes responder con calma. No se trata de agregar o quitar, sino de reconocer qué escrituras han sido transmitidas, usadas y confirmadas a lo largo de la historia. Porque la fe no está peleada con la historia. Y cuando entiendes la historia, entiendes mejor tu fe.